Hace rato que hay un libro dando vueltas en nuestra mesa de trabajo, sobre todo porque tanto Emilce como Clemente me insistieron mucho para que no me lo pierda este libro que acaba de salir, y eso me reveló un interés y me hizo leer varias notas que salieron porque se ve que a mucha gente le está pasando. El libro es Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick, y es de Solange Levington, nuestra invitada. Vamos a hacer sentir lo más cómoda que se puede. Bueno, Solange, ¿dónde empieza este libro? ¿Dónde nace el primer germen, el primer interés? El primer interés nace de una historia personal. Mi abuela preferida me llevaba a comer a Pampernick una vez por semana a la salida del colegio. Y era uno de tus momentos favoritos con la abuela. Mal. Y sí, Mogur, Frenis. Pero sin saber, o sea, y eso fue pasando el tiempo y yo siempre recordaba como la marca, como para mí estaba, no podía, o sea, pensaba en Pampernick y pensaba en mi abuela. Y así, en enero de 2020, un poco antes de la pandemia, se me ocurrió preguntarme por la historia de la empresa sin saber mucho, nada, más que había sido la primera empresa de fast food de la Argentina. Claro, sí, antes de que en una vuelta vino McDonald's a la Argentina y fue una revolución. Te doy tiempo, Paulita, para que le cambies el mic. Fue una revolución cuando vino a la Argentina, etcétera. Pero antes hubo alguien que copió el modelo de la comida fast food antes que exista una versión argentina. Sí. Que no pagaba franchising, nada, era una copia. Para mí hay algo que tiene el libro que está buenísimo, es que cuando uno habla de Pampernick, habla desde lo emocional y habla desde el componente nostálgico, lo que significó para muchas generaciones, los cumpleaños, las reuniones con amigos y amigas, las primeras salidas. Mirá cómo sigo estirando. Sí, sos gran profesional. Pero en el libro hay mucho más que eso, porque muchas veces a partir de esa cuestión nostálgica y emocional nos olvidamos de que era una empresa y toda empresa tiene una historia, y creo que la clave es, una de las claves que tiene es, te cuenta la Argentina, te cuenta Pampernick, pero te cuenta la historia de una familia, y te quiero preguntar si sabías algo de esa familia y cómo fue el acercamiento a la familia teniendo en cuenta que son relativamente misteriosos. No sabía nada de la familia. Lo primero que supe fue googleando, acercándome a Wikipedia. La única información que había era que el dueño de Pampernick era el hermano del dueño de Patty. Eso ya dije, bueno, hay algo ahí en la industria ganadera, algo, sí, una familia de hacer cosas. Vendían de la prima hamburguesa, de dónde viene, pero la hamburguesa en esa época se le decía Patty. Total, ahora también. Ahora se le dice hamburguesa, me parece. Sí, también alguien dice Patty. Hasta los 90 mínimo le dijimos Patty. Sí. En la cancha era Patty. Nosotros le decimos Patty. Era la única manera. Ahora creo que... Y bueno, no, la verdad es que no sabía nada más que eso. Y bueno, y empecé a llegar a la familia a partir de encontrar un grupo de Facebook de ex trabajadores donde encontré miembros de la familia. ¿Pero ahí ya estabas decidida a escribir un libro o estabas buscando por interés? Empecé a googlear medio por interés, ¿viste? Cuando abrís un tema y decís, bueno, a ver qué onda. Empecé a encontrar partes de información que me empezaron a llamar la atención, como quién había sido este tipo que había tenido esta idea de traer esto a la Argentina. ¿Era el McDonald's o el Burger King a la Argentina o no? ¿O era el...? No, él quiso traer la idea del fast food. Era una persona que su padre tenía una cadena hotelera en Miami y era una persona que tenía la posibilidad de ver el mundo, el primer mundo, en una época en la que nadie viajaba en avión. No había conexión, no había globalización. Sí, pero había gente, o sea, solo viajaba la gente de mucho dinero, como él, y a sus hijos les gustaba tanto ir a comer a esos lugares que dijo, che, yo esto lo voy a llevar. Y una de las cosas que me llamó la atención fue el año 1974. Qué raro. Es que esa fue una de las primeras cosas que te descubre el libro, que tuve el placer de leer desde el momento cero, que yo dije, pero para mí eran los 80 esto, o sea, entrados los 80. Y te pregunto a vos eso, ¿cómo fuiste a medida que ibas investigando y te ibas metiendo? ¿Qué había cosas que vos creías tener sabidas y decías, no fue tan así? Pero mismo del país, digo, o sea, del contexto. Bueno, para mí el contexto fue lo que más me llamó la atención, porque yo también, como vos, lo tenía asociado a la década del 80, con la democracia, el destape, un lugar colorido, feliz. Y claro, el 74 está marcado por la muerte de Perón, por una violencia política completamente desatada, la antesala de la dictadura militar. Y claro, la pregunta fue como, ¿a qué cabeza se le ocurre poner un lugar donde, asociado a la juventud, a la libertad, a lo colorido, a lo divertido, una pulsión de vida. Total, en ese contexto. Eso para mí fue lo que más me llamó la atención. Y después descubrir que había sido una empresa argentina también, porque yo sabía que había sido el primero,
pero hasta ese momento no sabía ni siquiera que Igual había sido argentino. hay algo con respecto a eso, que es que lo que sucede en el 74, que es la fundación de Pampernick, en el libro, ponele que llega en la página 70, ponele 60, no sé, pero antes está la historia del padre de Alfredo Lowenstein, del creador, que para mí hay una pintura de una Argentina que está muy romantizada, pero muchas veces con poco dato en general, y acá vos realmente encontrás una manera muy, muy interesante de narrar, que es la de un tipo que se escapa del holocausto de, no sé, de los 10 años, 15, viene acá, se muda a Entre Ríos. ¿Es fácil encarar una investigación de ese estilo sobre una vida tan en particular de un pibito que solo sabía cortar vacas? No, hubo llanto en posición fetal. ¿Dónde me estuvo. metí, no? Sí, pero para mí también fue reinteresante. Mis abuelos también son inmigrantes, vinieron de Polonia. Ellos tuvieron una inmigración más urbana. Sí. Pero para mí, digo, fue muy difícil como... Porque por un lado estaba la historia de la inmigración judía argentina, pero a la vez estaba la historia de este hombre de 20 años que llegó de Alemania, tamizado por los recuerdos de una familia. Viste que los recuerdos familiares en general son una línea. Y leyendas, ¿no? Y leyendas, una frase. y cosas que no se terminan de cerrar, cosas que no tienen sentido. Entonces combinar ambas cosas para mí fue un re desafío. Ah, es espectacular. ¿Cuándo vuelve Pampernick? No creo espero que no vuelva. Nunca más. ¿Por No, qué? no hay manera. Digo, ahora hay un desarrollo de los fast food a nivel global. O sea, debe haber 3 por localidad. No sé. Había un mapa hace poco de cuántos hay en cada lugar, etcétera. ¿Por qué no podría volver? ¿Para qué es, diría yo? Digamos, lo interesante para mí y lo lindo de Pampernick fue que era el primero, que era el único. Creo que también fue tan importante para... ¿Cuál fue el primero en Argentina? El Pampernick de Suipacha, el que está en Suipacha y Corrientes. Ok. El de Santa Fe y se llamaba Canin Scalabrini Sí. Ortiz. En No. ese momento, no. Está frente al Tita Merelo. ¿Te das cuenta en el libro, me parece, hay algo que está buenísimo, que es la mente del empresario? Porque en el momento que para nosotros Pamper era lo más, fines de los 80, el creador de Pamper ya está creando, no sé, ayúdame con esto, pero es Paseo de la Infanta, Sí. Paseo Alcorta, Sensu, una cadena... Los primeros shoppings. Sí. Los primeros shopping, Sensu, empieza a hacer multimarcas de ropa. Además seguía con la empresa hotelera del padre en Miami. Como que fue su primer emprendimiento, un poco en esa familia, los 3 hijos varones, como el momento de Son todos empresarios, emprendedores. el del medio no tanto, pero un poco el momento en el que ellos se emancipaban de alguna forma era mostrándole al padre que ellos habían aprendido a ser empresarios. El hijo Claro. mayor hizo pati, hizo las leñas. Ah, Hizo las ¿qué tan leñas. millos son? Muy millo. Mucho. Muy millo. Muchísimo. ¿Dónde vive? En Miami. En Miami vive la familia, o sea, el hijo de Alfredo Lowenstein con toda su familia vive en Miami, tiene una empresa de hotelera. El hijo. ¿Y Alfredo Lowenstein? Dicen que vive porque no me lo confirmaron. ¿No se sabe si está vivo? No, está vivo, está Ah. vivo. Está en Italia, dicen que compró una especie de palacio y lo está reconstruyendo. Ellos lo que hacen es comprar, Le fue bien, ¿no? gente como nosotros. Un castillo en Italia vive. Eso dicen. Impresionante. Recién hablábamos en el corte del mercado de la nostalgia. ¿Cómo lo tuviste en cuenta? ¿Cómo lo evaluaste? ¿Cómo no quisiste caer en alguna garra y en otra la elegiste para también caminar ese camino? Es que fue el primer paso de este libro fue mi propia nostalgia. Claro. Era muy difícil no caer ahí. Después lo que me empezó a pasar fue que justo cayó la pandemia y empezaron a salir un montón de notas de Pampernick en los ¿sí? diarios y vos decís, se está muriendo ¿Por gente. qué? Entonces me acuerdo que le escribieron los editores de uno de los diarios y le digo, ¿qué onda? Me dices que la nostalgia es son las únicas notas que no tienen hate. Es como el único tema que no tiene... Que la gente descansa, es un bálsamo. Claro. Sí. Y Te encontrás con vos de chico, qué sé yo. Tiene... Un poco Sí. el tercer lugar, pero mental. Total. Sí, sí, sí. claro. Y en esa búsqueda hay algo que cuando uno piensa en Pamper nos dice el lugar donde fuimos felices, que realmente uno lo asocia con los cumpleaños, tuyo, de tu mejor amigo. Sí, ir a comer esas papas fritas Era que un no son las planazo. del restaurante, es un paquetito como las de ahora, pero Era un planazo. era novedoso. Pero la pregunta entre todos los nostálgicos es cada tanto cuando sale, uy, mirá, salió una nota de Pamper y ¿por qué se fue a pique? ¿Se fue a pique? Se fue a Se pique. fue a No sé. Bueno, no lo leí eso, todavía, se fue a ya me lo voy a ¿Por llevar. qué? ¿Por qué? Bueno, para mí fue medio una tormenta perfecta. Fue, por un lado, yo creo que con el diario del lunes Pampernick no era tan maravilloso como lo recordamos. No. Para mí no era nada maravilloso, ni siquiera en el momento, pero me gustaba. Pero Te estás metiendo Es con su fan. infancia. te calmas. No, pero digo,
hasta antes de la llegada de McDonald's no había mucho con qué comparar. Claro. Entonces, lo que había era lo que la gente, los porteños y los argentinos conocíamos como fast food, y era eso. Y McDonald's encima el primero que abre es enfrente del Pampers. Sí, enfrente de un Pampers. Pampers. Claro, con la llegada de McDonald's empieza a ver como esto, se te caía la Coca-Cola y te la reponían y vos sentías que eran como los dioses del servicio. Si tardaba más de 30 segundos en sentarte. Te lo regalaban. Yo me acuerdo de Calidad, eso. servicio y limpieza. Total. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso empezó a obligar a la gente de Pampernick a ponerse las pilas y a la vez las franquicias fueron dadas de una forma muy informal. Era como, o sea, como los Lowenstein, vos ibas y le decías, che, quiero poner un Pampernick acá abajo y si lo querés pagar, ponelo, porque a ellos les ingresaban royalties de todo. Entonces, lo que pasó fue que tenían una empresa de muchos locales, algunos muy mal administrados, medio que cada uno hacía lo que se le cantaba. Y esa diferencia se empezó a notar mucho más con la llegada de los fast food de la competencia. En el 96 la familia decide, vienen los hijos de Lowenstein a hacerse cargo y deciden vender Pampernick y traer Wendy's. Sí. Bueno, y ahí ya cuando los Lowenstein pierden el interés, medio que todo se empieza como a diluir, los nuevos dueños... Está bueno un detalle que es que los hijos de Lowenstein tenían 22 años, 23 años. Cuando agarraron. Pero es tenían como que emancipar. es la tradición de la familia que es manejar una empresa a los 20 y pico a ver qué pasa. Suerte. Es Succession. Sí, sí. No, es terrible. re Succession. Y Wendy's yo me había fanatizado, era hamburguesa cuadrada. Pero no duró mucho. No duró nada. acordaba de eso. Hamburguesa cuadrada. Era Después volvió. Era novedoso Sí. y en realidad una gilada. Ahora volvió. Después, que ahora volvió, pero en ese momento después se terminó yendo antes del 2001. Y el factor burger y el tema de los logos. Hay una buena data de ahí. De El los hipopótamo. diseños. ¿Por qué este señalador es lo máximo? Sí. Está- lo en el máximo. libro está todo eso. Ah, ok. ¿Te lo spoileo? Sí. Un poquito. Bueno, en todo como el estudio de mercado que hizo Alfredo Lowenstein, que un estudio de mercado en el 74 era un poco salir a ver qué es lo que hacía el resto. Dos encuestadores por la calle. Ni siquiera Sí. él por la calle de Miami viendo cosas. El camión de basura en Miami, de recolección de residuos, tenía un hipopótamo y él dijo, bueno, basura, hipopótamo, adentro. Total, ¿quién se va a enterar? En Buenos Excelente. Aires que yo estoy Claro. afanando. Y lo mismo pasó con el logo de Burger King. Era como, che, es lo más obvio. Pan, nombre. Adentro. Y lo que pasó fue, bueno, nada, la verdad es que duró 10 años, o sea, ese logo. Yo creo que en la cabeza de Lowenstein dijo, ¿quién se va a enterar que en el... Obvio, no había internet, No, nada. No, total. yo me estoy enterando ahora. aparte. Para mí hay un detalle muy bueno, no sé si se puede spoilear esto. Todo? Sí, Cuando, sí, se- cuando hacen la renovación estética a partir del tema del juicio y demás, ya tienen un problema por haber copiado. ¿A quién llaman para diseñar los locales? Ah, Edgardo Jiménez. Ah, bueno, sí, y ¿Quién después, ese es Edgardo Jiménez, y después, No, a Nick. y después Nick, sí, es verdad. Nick Primero laburó Edgardo para Jiménez. Pampernick. Nick, mientras estudiaba, no logré hablar con él, pero más o menos pude reconstruir que sí, mientras estudiaba, creo que publicidad o algo así, se encargó de como rebrandear el hipopótamo, que ya tenía como 20 años, y todo lo que era la cartelería, los mantelitos, las papitas, las cajitas, todo obra de Nick. La última etapa, muy bueno. Está muy bien. Bueno, ¿qué más podés decir de este libro que tiene que ver con vos y que tiene que ver con tu historia y con el recorrido? No sé, ¿qué devolución estás teniendo? ¿Gente emocionada? Recontra, gente emocionada, gente que me pasó también haciendo el libro, de capaz, no sé, entrevistar historiadores, antropólogos, y que después me llegue por WhatsApp fotos de ellos con el hipopótamo y me están llegando como muchos comentarios de eso, de Claro. uy, el grado cero de mi matrimonio de 30 años, como que Tremendo. pasaron No, un montón de cosas ahí. Y el hito de Soda presentando su primer disco Total. en el Pampernick es como que cada tanto vuelve, porque Siempre, es como siempre. un evento medio bizarro ya. A esta altura, aparte por la dimensión de la banda, pero... Claro, pero Zeta Bosio me decía, para nosotros fue lo más alto a lo que podíamos llegar en ese momento. Claro. Y viéndolo en el paso del tiempo es Pensá una de las bandas más importantes de la historia argentina presentaron su primer disco ahí. total, Muy bueno. Dice mucho eso. total. Bueno, gracias. Muchas gracias, Solange, por el libro, por Gracias la por la visita y por invitación. contarnos. ¿Qué más, Emi? No, quiero agregar algo que combina dos cosas. Ella no lo va a decir porque es muy tímida. Pero ese libro combina una historia que conocemos todos, que creemos conocer todos, un nivel de investigación periodística que es increíble y un nivel de narración que es bellísimo. Así que para mí es un 10. Bien, 10 cinturón total. negro en investigación Cinturón periodística. negro en Pampernick. investigación y en narrativa.
y Que en no es fácil narrativa. hacer esa combineta. Un montón. Solange Levington con nosotros. El nuevo Citroën Basal presenta